Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde estéis. Estamos aquí tres personas, formamos un triángulo mágico entre Ljubljana, que es donde estoy yo, en Eslovenia. Mi nombre es David Heredero Zorzo. Y los otros ángulos de este triángulo los forman Santi Escribano desde Pinto. Santi Escribano es una persona que se dedica a fomentar un tipo de cultura del que vamos a hablar hoy. Él tiene mucha experiencia organizando conciertos de música, festivales también de música, ¿no? O dirigiendo o gestionando revistas contraculturales o podcast de radio, ¿no? Programas de radio también, y también es autor de un libro recientemente que se llama La Mecha. Corrígeme el subtítulo, no me lo recuerdo bien, si me lo dices, por favor. Historias de política y rock, volumen 1. Gracias. Que como habla su propio título, pues cuenta historias de política basadas en canciones de rock, y él nos habla desde Pinto, en Madrid, en España. ¿Qué tal? Hola, Santi. Hola. Y como este congreso en el que estamos participando va de escritura, pues yo he invitado a dos personas que son escribanos los dos. De Santi Escribano en Pinto, Madrid, saltamos a Trento, Italia, donde tenemos a Borja Escribano, que también se dedica a estas cosas con podcast, fanzines, ha publicado fanzines, también mucho en cuanto a la cultura de la historia, ¿no? Que también es cultura, ¿no? Y la difusión de, de algunas cosas relacionadas con la historia, campos de concentración en Múnich, ¿no? También Borja, o cerca de Múnich, no exactamente en Múnich. ¿Y cómo están las cosas por allí? Bueno, pues hola David, hola Santi, y bueno, un saludo a todo el público esloveno y sobre todo a Bárbara, que nos ha invitado a hacer este proyecto tan interesante para dar un poco un punto de vista un poco más en castellano sobre el tema que venimos a dar hoy, que es un poco pues la mediación eh, literaria hecha por nosotras y por nosotros mismos. Y vamos a ver qué sale hoy, así que un Sí, placer. nosotros le hemos puesto como título a lo de lo que vamos a hablar, esta pequeña charla de un ratito juntos que vamos a pasar, de Hazlo tú mismo, la difusión contracultural y anticomercial, porque pensando en qué podíamos ofrecer en este congreso, ¿no? Que se llama En la misma página, o Na isti strani en esloveno, qué podíamos aportar, y vamos a hablar un poco de qué es esto, ¿no? De la difusión contracultural, anticomercial, el hazlo tú mismo, el mediar o no mediar en estos temas culturales más general, también algo sobre la literatura, claro, pero quizás vamos a hablar de forma un poco más general, y a lo mejor hay alguien que no conoce, ¿no? ¿Qué es esto? Y Santi, ¿qué puedes decir? ¿Qué es el hazlo tú mismo? Buena pregunta para empezar. Bueno, lo primero, saludar y dar las gracias por contar conmigo, que antes no lo hice. Y bueno, entrando directamente, esto, hazlo tú mismo, el do it yourself. Por suerte, es un lema muy descriptivo, ¿no? De qué se trata. Es como se ha usado en muchos entornos culturales. Yo lo conozco, lo empecé a seguir más, lo asocio sobre todo a todo el entorno de la música punk, de todo un tema surgido en los años 70 y demás, en Reino Unido, Estados Unidos y demás. Y era una respuesta, eso, hazlo tú mismo, era una respuesta en la música rock. Había llegado en momentos de los grandes grupos de rock progresivo, canciones de 8 minutos, gente muy buena, un virtuosismo que parecía que la música era algo inalcanzable para los simples mortales. Pues se decidió, pum, hazlo tú mismo, do it yourself. Cualquiera puede tocar música, surgió unos estilos de música más cortos, más rabiosos, más que cualquiera que cogía la guitarra, el bajo, la batería, se juntaban tres chavales, tres chavalas y podían ponerse a hacer música. Eso era un poco eso, hacer mismo, que todo el mundo se viera capaz de hacer arte y no solo consumirlo. Eso es algo que, bueno, yo lo relaciono con esto en los años 70, pero ahora, hoy por hoy, en pleno 2022, veo esa misma actitud por ejemplo, el denostado, el criticadísimo Autotune, esta maquinita que hace que cualquiera parece que sabe cantar. Pues el espíritu al final es lo mismo, puede gustar, puede no gustar, puede dar más calidad, menos,
pero esa democratización de la producción cultural, en este caso de la música, está ahí. Y bueno, como alrededor de la música siempre se construyen otras culturas relacionadas con ellas, pues cosas de moda, pero también literatura, pues esa filosofía que surge del hazlo tú mismo en la música, pues llega un poquito también pues eso, a una literatura. Sobre todo en el punk fueron muchos fanzines, que su propio nombre lo indica, las publicaciones hechas por fans, por los aficionados, por quien sigue esa música. Todo eso ha ido evolucionando y al final lo de hazlo tú mismo ha quedado como una filosofía a la hora de ponerte a hacer la creación cultural, en este caso. Y que, como has dicho, pues empezó a lo mejor en la música y se puede aplicar a otros aspectos, no solo a la música, sino también a la literatura, incluso al arte, ¿no? Por ejemplo, Borja, tú también has publicado has creado algún fanzine, ¿no? En España relacionado con esto, ¿no? Que incluía textos a lo mejor más literarios o artísticos. ¿Qué es para ti esto de hacerlo tú mismo? Bueno, me ha encantado la presentación que ha hecho Santi y un poco nos va a indicar lo que es el hazlo tú mismo y sobre todo es una democratización y la llegada a los sectores quizás más populares, a la semana trabajadora, de poder desarrollar, de poder apostar por manifestaciones artísticas que antes lo tenían seguramente más accesible las élites. Con las nuevas tecnologías, pues por suerte, quien tiene y puede permitirse un ordenador, puede permitirse asociarse con diferentes personas, puede llegar a crear y a manifestar intereses que seguramente no sé, antes era muy difícil. Por ejemplo, Santi ha hablado, por ejemplo, de la música, el punk, pero seguramente paralelamente a la música encontramos teatro, encontramos de que se expresaba a través de la literatura, la radio también, cosa que bueno, yo puedo un poco más tener más en contacto. Yo conocí a David en la universidad en Madrid y rápidamente él a través de su grupo de música, no me jodas que publicidad por aquí, empezamos rápidamente con radios libres, sobre todo en Segovia, Radio Libre en Segovia, y otras emisoras en Madrid, pues empezamos a apostar por una cultura y unas inquietudes que estaban un poco más afuera de lo que era lo comercial. Sí, yo creo que mucho de esto del hazlo tú mismo, ¿no? Que eso, de dar tus inquietudes fuera artísticas, ¿no? Sean de un tipo o de otro y que en realidad no tienes acceso a esos grandes canales o a lo mejor ni siquiera quieres tener acceso, ¿no? A esos grandes canales de difusión artística, pero piensas que tienes algo que decir y lo coges y lo haces, ¿no? Y en ese sentido supongo que también es una especie de contracultura, ¿no? Como hemos puesto en el título de esta charla, ¿no? Que es también una cuestión política, ¿no? El hecho de difundir algo que no entra en el canon que se nos impone o se nos vende desde las grandes instancias, ¿no? de la cultura. ¿Qué puedes decir sobre esto, Santi? Yo creo, sobre todo, una parte que tiene de esto, claro, hay veces que se hace por necesidad y otras veces que se hace por filosofía, por creer en ello. Y lo que tiene de bonito esto del hazlo tú mismo es que se controla todo el proceso de creación de una obra. Que es algo que muchas veces oyes a artistas reputadísimos, escritores reputadísimos en el mundo de la música, gente muy reputada, que de repente llega un momento en el que sienten que han podido recuperar el poder controlar cosas de su obra, de decidir qué hacen, cuándo lo hacen. Eso es algo que algunos lo hacemos por filosofía o porque no te ha venido nadie a fichar para que lo hagas con ellos. Eso es una disyuntiva en la que hay que ponerse cuando llega. Has mencionado, hay gente que tiene con esto mucha retórica política detrás, que lo hace por una opción política, y otra mucha gente que sin tanto discurso ideológico detrás lo hace por esa expresión tan española, tan castellana de por amor al arte. No sé si esa expresión existe allí, pero define muy bien. Conozco a muchísima gente que sin mucho discurso político, o incluso al contrario, cuando llega el momento de la creación artística y la música, lo hace todo por ese amor al arte de que quiere que las cosas salgan y no va a estar esperando a que venga una editorial, una discográfica, la casa de cultura de su pueblo a apostar por él, sino que va a decir, yo me gusta escribir, voy a escribir. Si gusta a la gente, bien, si no,
No, porque como comentaba Borja, además ahora la tecnología permite que sea mucho más fácil. Ahora, pues eso, lo que estamos haciendo ahora mismo es algo que nos lo cuentan hace 15, 20 años y era ciencia Ya. ficción. Está una persona en Trento, otra Sí, en Ljubljana y yo aquí en Madrid sí. hablando de este tipo de cosas. Vamos a decir, Y, pues y era sin ciencia ficción. retardo, sin retardo además, prácticamente, Solo, ¿no? solo que llevamos de serie. Ya. Ah, Borja, Santi ha mencionado también ese aspecto que a lo mejor sí puede ser llegar, a lo mejor algunos no lo hacen comercial porque no pueden o porque no quieren. ¿Tú piensas que esta filosofía del hazlo tú mismo, porque al final estás creando un producto también, ¿no? Que puedes ponerle un precio o no. Entonces eso es una disyuntiva también que siempre está ahí. Es realmente anticomercial si cuando tú le pones el precio a un producto, digamos, literario, ¿no? Por ejemplo, Santi, que tiene su libro y tiene un precio, ¿no? Porque hay un trabajo detrás. ¿Qué puedes decir de esto? Bueno, yo, anticomercial depende un poco de lo que entendamos o a qué niveles entendemos por de comercial. Eh, Puede existir que haya gente que lo haga por placer, por ocio, y también que pueda ser, retomo un poco el tema del que estamos hablando, como, bueno, quizás el tema de cultura contra cultura, quizás es importante que este tipo de alternativas también estén presentes, que se convierta también en un pilar también cultural y también es posible que apoyándose y con otros proyectos que pueden ir surgiendo, incluso pueda existir que se convierta en un trabajo. Yo creo que al final y al cabo, como Santi ha hecho, y que bueno, recomiendo a todo el público esloveno que lea su libro La Mecha, por favor, para conocer un poco más la historia del punk y la política en torno a este movimiento musical. Ojalá que esto también pueda servir para crear trabajo y que esto implique también bueno, hablamos de profesionalizar, pero también es importante que este tipo de alternativas no desaparezcan, porque una cosa es el amor al arte y también es importante que esto tenga unos frutos, que haya unas raíces, que también la gente pueda vivir de esto. Creo que toda la gente que trabaja y se dedica un gran esfuerzo a investigar y a crear nuevas manifestaciones artísticas, pues pueda vivir de ello. Y al final vamos un poco hablando tú mismo, al ser dueños y propietarios de lo que genera tu propio cuerpo, es decir, tu propia intelectualidad de ello. Santi, por alusiones, ¿qué puedes decir tú? Es que llega un momento, por mi experiencia con el tema en su momento había un movimiento de distribución anticomercial, lo llamábamos así, todo vinculado especialmente al tema de la música, de todo el punk, rock y demás. Pero llega un momento que deja de ser anticomercial para pasar a ser comercio alternativo, que es un comercio quizá más justo, eliminando algunos márgenes de beneficio en muchos casos abusivos, pero sin dejar de ser comercio. ¿Es bueno, es malo? Pues es un poco lo que dice Borja, quizás son cosas que hace que con 20 años viviendo de mis padres veía de un modo, con 40 años viviendo de las plusvalías que le dejo a mis jefes, viviendo de mi trabajo, pues lo veo de otro modo y a veces pienso, pues me gustaría quizá poder vivir de esto, que es lo que me gusta. Tengo la fortuna de que ya trabajo en comunicación y por tanto vivo de escribir, pero vivo de estas temáticas, pues lo tengo que hacer por otros lados y sacar el tiempo de donde no lo tengo. Resumiendo, que el tema anticomercial tendría que ser absolutamente gratuito, pero al final cuando el producto literario, es a lo que más nos estamos refiriendo, al final la imprenta hay que pagarla de algún modo, las mil cosas que hay alrededor, la imprenta quizá lo más visible, porque si no se imprime no hay obra literaria, eso. Bueno, he abierto un buen melón, Sí, pero bueno, nos entendemos. no, Si no hay además, formato en el que leerlo, no hay, todo hay que pagarlo. Con lo cual tiene que haber algún tipo de márgenes ujú, más justos, quitando intermediaciones innecesarias, ujú, quitando márgenes de beneficio abusivos, que al ujú, menos en España al autor le queda un 10% de todo el precio final de la obra, cosa que es abusivo, es sí, abusivo. Muy pocos
escritores, muy pocos autores tienen el privilegio de poder negociar eso con las editoriales y eso sinceramente es abusivo y juegan con esa ilusión de ver tu nombre sobre un cartón, pero quizás sí hay que ir tendiendo a ir generando esas alternativas. Y ahora mismo hay un buen mercado de editoriales alternativas en España que están consiguiéndolo. Sí, aquí también en Eslovenia funcionan bastantes editoriales pequeñas que yo creo que también funcionan de un modo mucho más humano, Sí que no es poco. por decirlo de algún modo, ¿no? Y has mencionado ahora el tema también de los mediadores, ¿no? Porque esto es algo que me hace mucha gracia de nuestra charla, ¿no? Porque el hazlo tú mismo, una de las filosofías es acabar con los mediadores, ¿no? Y nosotros estamos ahora presentando esto en un congreso de mediadores literarios, ¿no? Lo cual es una paradoja interesante. Y en esta filosofía del hazlo tú mismo, ¿son realmente aceptables los mediadores? En este caso, pues si hablamos de los libros de literarios. Borja, ¿tú qué piensas? Bueno, estaría interesante también un poco conocer más ampliamente lo que es el mundo esloveno, sobre todo en Ljubljana, al ser la capital, y sobre todo las casas editoriales un poco más alternativas, que apuestan más por el trabajo intelectual de bueno, pequeños autores no, pero quizás autores noveles o menos conocidos. Es un buen tema de debate. Eh, a mí me viene un poco a la mente ahora mismo todo lo que está muy de moda en Internet y sobre todo el poder financiarse directamente con un proyecto y vuelvo un poco a la idea de que, bueno, si se puede y por qué no, establecer contactos de algún modo con personas que estén dispuestos a realizar este tipo de cultura un poco más underground, un poco más alternativa. Bueno, todos conocemos medios como, bueno, pues La Marea, El Salto en España, conocemos, bueno, programas de radiofónicos como Radio Cable, Carne Cruda, que dependen únicamente del apoyo económico de su eh, oyentes, de quien, no me viene ahora mismo la palabra, de quien se suscribe, Sumar. suscriptores, suscriptoras. Y bueno, es una buena alternativa. Yo creo que para evitar mediadores, un contacto y una acción directa, yo creo que es una de las cosas, ojalá pudieran existir mucho más para que la gente pudiera vivir o tener una alternativa, un apoyo más para este apoyo cultural. Sí, porque pensándolo bien, ¿no? Este tema de los mediadores, ¿no? Y los intermediarios, que es lo que molesta en el hazlo tú mismo, quizás sean esos intermediarios buitres, ¿no? Que lo único que hacen es rapiña sobre la cultura, ¿no? Y que es porque en realidad, si tú quieres que tu trabajo tenga cierta difusión, necesitas un tipo de mediación, necesitas altavoces, ¿no? Que Claro. amplifiquen tu mensaje, ¿no, Santi? Sí, es que, claro, muchas veces pensamos, yo me quiero quitar intermediarios dentro de mi tarea de tener una obra publicada. Y pensamos, pues eso, en esas partes que se llevan un margen desmesurado para lo que parece que no piensas. Es una caricatura muchas veces. Cuando piensas en mediadores literarios, pues no piensas en las correcciones, que no se hacen solas, es un trabajo muy complejo, pues no piensas en quién maqueta el libro, no piensas en el diseño, no piensas en la distribución, que es una de las partes más complejas y más delicadas, y que en el mundo comercial es quien se lleva la mayor parte del beneficio. A veces me parece abusivo, pero también, ojo, es un trabajo sumamente complejo y tantas tareas invisibles. Y yo creo, hazlo tú mismo y pensar que eres capaz de hacer tú mismo, una única persona, todo eso, pues me quito el sombrero ante quien sea capaz de hacerlo todo con una calidad suficiente, porque es una persona con una capacidad maravillosa y un renacentista y un Leonardo del siglo XXI, pero hay poca gente así, hace falta. El hazlo tú mismo debe ir acompañado de un apoyo mutuo, de aportar todos para que la obra, pues, aunque tenga un nombre en la portada, que es quien la firma, al final todo el libro, toda obra literaria, creo yo que, o la inmensa mayoría, son obras colectivas
en cierto modo. Y esa manera de hacerlo colectivo pues, puede ser más justa, reconociendo el trabajo de cada persona de manera justa, o puede ser de manera más injusta. En el mundo editorial comercial se están quitando muchas de esas patas que he dicho, no por filosofía, no por quiero controlar el proceso, no, por ahorrar, por precarizar las distintas profesiones que rodean esto, y eso es algo a lo que hay que evitar y que por supuesto no tiene nada que ver con de lo que estamos hablando. Y además que seguramente también la calidad final, ¿no? de la obra va a ser mucho mejor si la ven varias personas, ¿no? Sí. Yo La parte de la corrección, ya te digo. Ya, eso seguro, ¿no? Yo que me dedico también un poco a la corrección, eso seguro, ¿no? Porque eso es lo invisible, eso no te lo explica nadie cuando te lías a escribir. Es muy complicado, ¿no? Acabar eliminando todos los errores. En español yo creo que tenemos un refrán que dice 4 ojos ven más que 2, ¿no? Sí. Y en esloveno tienen algo parecido que si lo traduzco, pues es que más ojos ven más. No, dilo en esloveno. Es que no, ahora me estás poniendo en un brete porque no estoy seguro de saberlo cómo se dice bien. Vech ochi, vech video, pero no estoy seguro, ¿eh? No pondría la mano en el fuego ahora si se dice así. Muy bien, pues esto del hazlo tú mismo, a nosotros nos une también la música punk sobre todo, ¿no? Y después los podcasts, etcétera, y la difusión de la cultura. Y ahí queríamos darle un poco un tono de podcast, un mini tono de podcast a esto y poner una canción de un grupo legendario del hazlo tú mismo en España y en Madrid concretamente, como es Sin Dios, y que hablaba mucho de la importancia de leer, de la literatura, ¿no? Y no solo de leer cosas con las que estás de acuerdo, ¿no? Como cada vez se encamina más la sociedad, ¿no? Que solo leemos cosas de las que ya estamos convencidos, sino también leer cosas contrarias, ¿no? Para poder desarrollar el pensamiento crítico. Y esta canción, que yo creo que salió en el último disco, ¿no? Que publicaron. El odio al imperio. En Odio al Imperio. Se llama Leer para luchar y nos viene al pelo para esta temática que estamos tratando. Vamos a escucharla un poco y después continuamos. ¿Bien? ¿Vais bien? ¿Estáis bien? Sí, genial. Yo estaría 2 horas, ¿eh? Que sí, se va muy rápido el tiempo. Sí, a veces lo difícil es ir al punto. Seguimos. Adelante. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta después de haberos machacado los oídos, ¿no? Un poquito. Bueno, para mí música clásica. O sea. Sin Dios son unos clásicos. Quien niegue eso no tiene conocimiento de nada. Y vamos a seguir con temas que ya han salido hoy, ¿no? Borja antes ha mencionado estos nuevos medios de difusión, y no solo de difusión también, porque ahora también son de financiación, ¿no? De la contracultura, el crowdfunding, ¿no? O que no me acuerdo cómo se dice ni en español, o para difundir las redes sociales, los podcasts, en lo que estamos también trabajando los tres. Y de alguna manera estos nuevos medios, gracias a la enorme difusión de Internet, han sustituido a los antiguos, ¿no? O, Santi, tú tenías una distribuidora anticomercial cuando Internet estaba en pañales casi todavía, sí, ¿no? Y ahora esas distribuidoras, yo no sé cómo está el panorama en España, si siguen existiendo esas distribuidoras anticomerciales. ¿Qué puedes decir? Existen. Es que creo que no es tanto sustitución de lo que se hacía antes, sino una actualización y quizá facilitación, democratización. Antes esas distribuidoras anticomerciales funcionaban a base de muchos viajes a correos, catálogos impresos, fotocopiados, que era muy complicado. Ahora no funcionan tanto porque esto sí que ha cambiado absolutamente. La música ahora se escucha de otra manera. Si quieres escuchar un grupo no te compras el cassette, no te compras el CD, sí, sino que lo escuchas en cualquiera de las plataformas. Sí. Es mucho más sencillo. Quedan muy pocas distribuidoras de aquella época, pero las que hay o son más actuales y tienen tiendas online.
Tiendas online, que es mucho más fácil para la persona que lo lleva hacer llegar el producto sin esos catálogos impresos que tenía que estar muy metido en una comunidad y demás. Y es como también pues los crowdfunding, ahora lo llamamos así, pero pienso, por ejemplo, Extremoduro, grupo tremendamente popular en España, su primer disco lo sacó con una fórmula que ahora llamaríamos así. Ujú. Repartieron por los bares flyers de vamos a sacar un disco, pon 1.500 pelas y te sacamos los agradecimientos. No sé si lo hicieron por cuenta bancaria o a la gente se lo daban un sobre, pero la fórmula era exactamente la misma, de adelántame el dinero y después sales en los agradecimientos. Y esto te estoy hablando de los primeros años 90, últimos 80. Ahora es mucho más fácil porque haces clic, clic y lo tienes, pero la idea estaba ahí. Sí, la idea es la misma. Quizás sí, en la Y los música. podcasts, pues lo mismo, es ya hacer súper fácil, algo que antes en el mundo alternativo tenías que ir las radios libres, los equipos de las radios libres no lo podía tener cualquiera. Y eso nos pasa en el mundo de las radios libres y comunitarias ahora, no se acerca a la gente joven, porque dice, ¿para qué voy a estar siendo esclavo del horario del centro en el que esté esto, pudiendo hacer esto en casa con mis amigos? Porque es mucho más accesible, unos equipos básicos se puede hacer cosas muy, muy buenas. Sí. Quizás en el aspecto en el espectro de la música ha cambiado mucho más, pero supongo que en el literario ni siquiera tanto, ¿no? Porque el libro, pues, en realidad el libro digital sí, hay gente que lo lee, pero yo creo que no tiene tanta difusión, ¿no? como la música. La música ya en formato físico es una utopía casi ya, ¿no? Yo tengo ahí mis cintas y mis CDs de adorno. Llevo sin escucharlos años. Cogiendo polvo. Absolutamente. Borja, tú te dedicas mucho, ¿no? A esto de difundir, tienes diferentes podcasts, en su día tenías fanzines, organizabas conciertos. Para ti, ¿qué significa difundir la cultura? Yo recuerdo que el motor que nos movía a todos ellos era sobre todo compartir, crear y volver a las calles. Eh, con un lenguaje nuevo, con un lenguaje, a lo mejor no tan nuevo, pero con un lenguaje nuestro, de chicos y chicas que yo recuerdo que con 14 15 años teníamos una serie de ganas de movernos y curiosidades y surgieron a través de grupos de música, organización de festivales alternativos, autogestionados y producción literaria, teatral. Ahora mismo, yo creo que nos mueve lo mismo. Seguramente no perder esa llama y sobre todo una cosa que quizás sí que es muy difícil ahora mismo es volver y seguir recuperando las calles que sean nuestras y toda creatividad que sea para vernos y ocupar un espacio que es importante, que esté allí y con otros lenguajes, otras creatividades. Creo que es lo importante. A ti, por ejemplo, Santi, ¿qué te mueve para seguir en la brecha, ¿no? Después de, yo qué sé, lo que sea, 20 años o lo que sea, dedicando a ello sin ningún beneficio comercial, ¿no? Ni que sea tu medio de vida, de sustento. ¿Por qué seguir en ello? Pues porque me gusta, porque creo en ello y porque con el tiempo ves pues que sí, que mola, que se siguen haciendo muchas cosas interesantes, quizá con otros sonidos, vas descubriendo con otros sonidos, con otros modos de funcionar, pero que el espíritu sigue siendo el mismo, que no solo que no es que desaparezca, sino que se va haciendo de otro modo. Me gustaba eso que comentaba Borja del recuperar las calles, porque todo esto empezábamos hablando de las nuevas tecnologías, las redes sociales. Las redes sociales per se no son malas para nada, es al contrario, facilitan que nos enteremos de cosas y temas afines, en este caso temas de difusión cultural que de otro modo costaría mucho conocer, y se verá que hay más gente a la que le gusta el reggae, hay más gente a la que le gusta el black metal, hay más gente interesada en libros sobre historias feministas. Tener ese contacto para luego llevarlo a la vida de la calle. Iba a decir la vida real, pero no, Internet es tan real como cualquier otra relación humana y nos permite, pues eso, que estamos aquí hablando uno de Ljubljana, uno desde Pinto, otro desde Trento, hablando de todo este tipo de cosas. Si hay algo malo de las redes sociales, que es que demasiadas veces pretendemos que
que sustituyan a las relaciones humanas y se genera, y ahí tienen un tipo de consumo de los contenidos de la información muy rápido. Tiene que ser para ahora. Eso genera un tipo de lenguaje muy corto, muy breve, hace que se reflexione poco, que se vaya al meme, a la imagen. Es interesante, pero no tiene que sustituir ni tiene que hacer que no seas capaz de leer otro tipo de textos, de ver otro tipo de manifestaciones. Nos hemos vuelto impacientes. Y lo digo, nos pasa a nosotros, somos de una generación que hemos conocido otro modo de consumo de cultura, pues imagino que la gente que se cría con ese tipo de consumo de cultura debe ser absolutamente impaciente, le debe costar consumir otro tipo de cosas, pero bueno, eso es Ahora, quizá otra harina de otro otro, costal, ya que estamos sí, con refraneros castellanos. ahora casi leerse un libro es una proeza, ¿no? En Sí, el sí. tiempo de la inmediatez, ¿no? Que a veces si abres en internet un artículo que ya te lleva 5 minutos leerte, a la mitad dices, pero esto yo no me lo termino, esto ya pasa, me he cansado ya de leer, Sí, sí. ¿no? Y leerse un libro casi es una hazaña. Y quería terminar con una pregunta, ¿no? ¿Por qué el mundo necesita, por qué es importante la difusión de la contracultura, ¿no? Lo que hemos llamado la contracultura, es decir, lo que no se nos vende en los medios mainstream, ¿no? En los que gobiernan, pues decir, ¿por qué es importante que Pepito Sánchez publique un libro y se le pueda leer, ¿no? Que pueda llegar a la gente? Borja. Vuelvo a enlazar un poco con el discurso que ha empezado Santi, y es básicamente democratización y acabar con el pensamiento único, dar otras aristas a la sociedad y sobre todo el que esté presente la manera de expresar de una y de uno mismo a otros niveles. Tan sencillo para mí como eso. Santi, ¿algo que añadir? Sí, pues un poco es la línea que hemos hablado. Hemos insistido mucho durante toda esta conversación en intentar dignificar las condiciones económicas de quienes se dedican a todo el mundo cultural y todo lo que hay alrededor, esa mediación literaria que hemos hablado, por ejemplo. Pero si el único criterio para que una obra se vea publicada es el económico, habría muchas cosas que jamás verían la luz. Cosas que a lo mejor hoy no pueden dar esos réditos económicos, pero lo mismo en 20 años cambian los gustos y si gustan. Yo creo que es muy importante tener estas opciones de que se sigan publicando cosas que no sean solo las que vayan a dar rédito económico, porque si no, qué mundo más gris y aburrido. Sí, además, como la propia canción de Sin Dios que hemos puesto, ¿no? Que dice que también hay que leer para descubrir cosas nuevas, ¿no? Y que te hagan pensar y que dicen, hostia, yo esto no lo había pensado Eso así, es. pero es un punto de vista muy interesante. Entonces, aunque nos guste la filosofía del hazlo tú mismo, también respetamos a los mediadores y les Eso dejamos es. vivir, ¿no? Porque si no, Vivimos con ellos. si no, Pepito Sánchez, el libro de Pepito Sánchez se lo leía Pepito Sánchez, ¿no? Y su familia como mucho, ¿no? Y no mucho más. Pues yo creo que vamos a ir terminando. Ha sido corto, breve pero intenso, ¿no? Como para cerrar con un último refrán, lo breve si bueno, no, lo bueno si breve, lo bueno si breve, 2 veces bueno, ¿no? Pero Dos dilo en veces esloveno, joder, dilo en esloveno. eso, kratko a slatko, Vas a ver qué que no es ricas son. exactamente igual. En esloveno dicen corto, pero dulce. Oh. Corto, corto, pero dulce. Yo no Eso sé te de da- dónde. Yo creo que eso no se refiere no sé a qué se refiere, no lo voy a decir. Lo que tengo en la Ya, cabeza. mójate, mójate. Lo dejamos aquí. Lo No, Ahora dejamos aquí. cuando, uy, he perdido la conexión. sí. No sé si Santi, Borja, en este caso, 2 veces bueno por vosotros. Muchas gracias por aceptar mi invitación. Gracias a Bárbara, a la editorial Malins y todas las personas que organizan este congreso. Espero que lo que hemos comentado haya resultado interesante, que hayamos aportado un punto de vista también diferente, como la propia contracultura, a este congreso y y que si queréis añadir algo. ¿No? Agradecer, simplemente agradecer por habernos dado esta oportunidad de compartir nuestro modo de entender la cultura y la literatura. Borja. Y, y nada, un saludo al pueblo y a
y a los eslovenos que nos estén escuchando. Y bueno, gracias a Bárbara, a Santi y a David por este rato tan fantástico. Bueno, pues muchas gracias. Un abrazo virtual para los dos y espero que nos veamos pronto en persona. A ti, Borja, te he visto hace poco, pero a Santi en realidad tampoco le he visto muchas veces en la vida, pero la última sería hace 13 años Más o menos. o así, porque es el tiempo que no vivo en España. Cuidado mucho Pues que nos vemos las caras. Venga, y esta noche la cena os la hacéis vosotros mismos. eso es, sin mediadores. Venga, hasta luego. Adiós. No.